Así es, hoy es lunes de Deudas al Día y queremos hablar de los embargos salariales. Así que ponga muchísima atención a este tema porque puede presentarse lo siguiente: un trabajador que no puede seguir pagando sus deudas, pero él empieza a recibir justamente esos embargos de salario en su lugar de trabajo. Además de eso, le embargan, por ejemplo, la cuenta en donde está recibiendo el salario, donde se lo depositan, y esto provoca que a veces el dinero ni siquiera le alcance para los gastos en la familia. Es una situación que le puede pasar a cualquier persona, un hermano, un papá, un nieto, un hijo. Queremos desarrollar este tema porque definitivamente se necesita un experto que pueda guiar a estas personas que normalmente desconocen cómo se reaccionan estas situaciones. Don José Hernández, licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días, y hoy venimos a evacuar estas dudas tan importantes para muchos trabajadores costarricenses. Le voy a embargar, pero esa corbata. El color de moda del día de hoy. Muy bien. Bueno, licenciado, usted escuchó la situación de la que hablamos al inicio, ¿verdad? ¿Cómo proceden estos embargos de salario? ¿Dónde se deben notificar? ¿A quiénes? Sí, una vez que ya está presentada la demanda contra una persona que es trabajadora, el juez va a emitir algo que se llama el oficio de embargo del salario. Esto se debe entregar directamente en la empresa y digamos que con la persona de recursos humanos o la persona que ejerza ese tipo de funciones. Y por ejemplo, una persona puede estar expuesta a varios embargos salariales. No sé, si tiene la deuda de una casa y si además compró una línea blanca en determinada tienda, ¿verdad? ¿De ambos lugares le pueden embargar el salario? Sí, correcto. Aquí hay un tema muy importante. A veces el salario tiene rebajos automáticos que la persona firmó para que se lo rebajen. Pero también pueden tener las deudas que van a llegar los oficios y van a empezar a rebajar esos embargos. ¿Y qué va a suceder? Que va a tener menos dinero la persona disponible para hacerle frente, digamos, a sus gastos del día al día de toda la familia. Eso es un tema muy importante. Pero entonces sí se pueden realizar. Sí, vamos a ver. Yo siempre he dicho, y yo hago mi propia interpretación del artículo 172 del Código de Trabajo. Ese, si uno lo lee literalmente, ahí establece que solamente se puede hacer un único embargo del salario. Sin embargo, han habido muchísimas interpretaciones de parte del Ministerio de Trabajo y dice que se pueden aplicar varios dependiendo de qué tan grande sea el salario. A eso iba también, por ejemplo, ¿cómo se calcula el monto de un embargo de salario? ¿De acuerdo al salario, a la deuda, cómo funciona? Hay que rebajar varias cosas. Por ejemplo, lo primero que hay que rebajar es lo que se paga de caja o de cargas sociales, caja y hacienda. Luego se le rebaja el salario mínimo, que en este momento está en 236.665 colones. Ya una vez que yo ya hice esos rebajos, tengo lo que se llama el salario embargable. Y ese salario embargable, hay una porción que se va a dividir entre 8 partes, y si es mucho lo que está sobrando, va a haber una porción que se divide entre 4 partes. Te voy a dar un ejemplo así muy básico. Por favor. Una persona que gana 450.000 colones al mes. Si le llega el primer embargo, va a ser aproximadamente como de unos 20.000 colones. Le vuelven a recalcular todo y si cayó un segundo embargo, aproximadamente de 18.000 colones. Y así van a ir rebajando hasta agotar lo que se llama el salario embargable. Bueno, usted me comentaba antes de la entrevista que cuando informó que iba a venir aquí a la revista a hablar de este tema, realmente las personas reaccionaron porque es un tema que sabemos que muchas personas se ven afectadas. Por eso queremos compartir el número en pantalla del licenciado, ¿verdad? Cualquier duda hay que recurrir a los expertos y el teléfono que aparece en pantalla es el 2530-2838. Usted puede realizarle todo tipo de consultas, ¿verdad? Referentes a cobros judiciales y demás, y lo puede buscar también en las redes sociales como licenciado José Hernández. José Hernández, abogado CR. Perfecto, ahí está, abogado CR, exacto. Licenciado, también, si una persona ya tiene retenciones de salario, ¿podría aplicársele un embargo también? Sí, ese es el tema. Sí. Que si la persona ya, por ejemplo, tiene rebajos automáticos y llegan embargos, va a tener menos disponible, y peor aún, si la persona pensemos que tenga una pensión alimentaria. Entonces imagínate que serían rebajos, pensión y embargos. Ahí es donde entra la persona realmente a un serio problema. Y ahí es donde uno escucha decir muchas veces, mira, me quedaron 50.000 colones para toda la quincena. O eventualmente hasta para todo el mes. Y en cuanto a la deuda, ¿podría prescribir o eso no existe, no es una posibilidad? Eso es algo muy interesante.
una persona podría tener aplicado embargos, varios embargos, y estar recibiendo el embargo durante varios años. Pero si nunca lo notifican, la deuda prescribe. Entonces el trabajador se presenta, le pide al juez que declare la prescripción de la deuda, y eventualmente el dinero que le hayan retenido se lo tienen que devolver en su totalidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el embargo de la cuenta bancaria donde esa persona está recibiendo el salario? Esa cuenta bancaria no es posible embargarla. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que el embargo del salario tiene que ir directamente a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Es el lugar de trabajo. Entonces, si a un trabajador le pasa eso, tiene que buscar un abogado que haga un escrito y que le mande a decir al juez: señor juez, esta cuenta es donde yo recibo mi salario, por favor libérela, haga el levantamiento del embargo, y el juez lo hace. Entonces no es tan complicado, digamos, en ese Bueno, hay que presentar cierta documentación. Sí. Y el único tema aquí, el inconveniente, es que siempre tenemos el problema de que la corte va atrasada. ¿Qué significa eso? Digamos, que te pasara este mes, presentamos la solicitud de levantamiento de la cuenta, pero no hay garantía que el otro mes tampoco te la vayan a aplicar, o el que sigue. ¿Por qué? Porque puede ser que el juez dure unos 3 a 6 meses resolviendo ese escrito. Entonces la persona va a estar sufriendo el rebajo. Lo único, eso sí, cuando el juez lo revise y va a decir: sí, tienes razón, vamos a liberar la cuenta, también ¿qué van a hacer? Que te van a devolver todo el dinero que se hizo el independientemente de los meses que sean. Independientemente de eso. ¿Y cuánto es lo máximo que puede tardar este proceso? Yo los he visto de unos 6 meses aproximadamente. La gente quisiera como que fuera para... Claro. O sea, yo lo presento hoy, que me devuelvan la plata, no sé, la otra semana, y que ya el otro mes ya no tenga ningún problema, pero o sea, lamentablemente así no funciona. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso de que esas personas que están recibiendo ese embargo estén más bien ya pensionadas? ¿Igual el embargo aplica o cómo funciona? No, vamos a ver, si la persona ya está pensionada, no puede caer un embargo sobre la pensión, eventualmente sobre la cuenta, pero habría que hacer el mismo trámite. Ahora bien, pasa que una persona está embargada y se pensiona. Cuando sucede eso, entonces ahí lastimosamente para el acreedor, en ese momento el embargo se termina. Cuando ya no es salario y se convierte en pensión, ya el embargo deja de funcionar. Esa pensión es intocable. Es intocable. Aquí lo único que hay que tener cuidado es esto, que muchas veces los pensionados y piensan: ok, yo ya soy pensionado, no me pueden embargar nada, y eso no es correcto. No le pueden embargar la pensión, no le pueden embargar la cuenta donde recibe la pensión, pero si tiene casas, si tiene lotes, una finquita, un vehículo, una moto a nombre de un pensionado, eso sí es embargable. Entonces no es que simplemente por el hecho de que la persona ya es pensionado, entonces simplemente ya no me van a embargar nada. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias por siempre ayudarnos, ¿verdad?, con tantas preguntas. Este fue nuestro segmento del lunes de Deudas al Día. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.